días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio de Versus. Cuenta lo que estabas diciendo. Cuéntale. Esta mesa se separa. Ya. Hasta aquí llegamos. Ya no quiero nada. Me voy. Que pasen un excelente lunes. Ay, nos vemos. Muchas gracias por Indignada estar aquí. quedó. No, indignadas estamos nosotras. Esa es la Ya me voy. El drama. El drama mil, pero... Además la workaholic diciendo, ya me voy. Así, ajá, sí. A ver. A ver, A ver si cúmplelo. es cierto. A ver, cúmplelo. Oigan, ya arranquemos con el versus de este lunes 26 de mayo. Son las 11 de la mañana con 5 minutitos y traemos un tema bien interesante. ¿Cómo están, chicas? Bien, feliz de empezar ya la semana y un poco estresada justo con estas elecciones que no he terminado mis boletas. No he terminado todavía por ver por quién voy a votar. ¿No has hecho, te acuerdas? No, todavía no. ¿Tú ya lo hiciste? terminaron? Eres la nerd del salón. Ya sé, pero me retrasé. Ñoña. No, la ñoña eras tú. No, hombre. No, Tu risa. No, mami. No. No ¿Ustedes pongas ya en duda tu terminaron? credibilidad. ¿Ya los terminaron ustedes? No, yo debo de ser sincera, la verdad es que... Ándale, No. ¿con qué Yo te voy a cara me copiar. regañan? Sí, yo te voy a copiar. Así, apúrate. Apúrate, por favor. No, es que lo tienes que traer hoy. Ay, sí, sí. Para eso, ver. Bueno, Tú con ya tienes mi permiso. lista. Yo ya tengo mi lista a la mitad. Me faltan solo jueces de circuito o jueces de distrito. Estamos en la misma alcaldía, ¿verdad? No, yo estoy en Puebla, hija. Ay, Sí, yo también de Xochimilco. no, pues yo Sí, te iba a a mí me copiar a ti, pasa iba a más en regar. Puebla. Yo te copio a ti. Qué pésimo ejemplo. Sí, no, Pero es esta por semana eso, sale, esta semana sale, es esta por semana eso sale. que estamos haciendo este versus, porque es ya el último llamado a votar a la elección judicial. Acaban de salir datos muy interesantes de la encuestadora Encol, que sí sorprenden mucho porque pareciera que la gente no está informada que el próximo 1 de junio va a haber una elección judicial, y eso es lo que más preocupa para que haya participación ciudadana. Ya también lo que sale en torno a los candidatos, conoce a las personas que van a estar en la boleta, es otra de las razones por las cuales nos lleva a hablar de esta elección judicial, y se suma también lo que está pasando con la CENTE, que a mí sí me gustaría que lo tratáramos aquí en este espacio de Versus, después de este llamado que hacen al boicot de la elección judicial si no se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces ya están sumando ahí varios puntos en los cuales hay distintas figuras políticas, figuras que están llamando abiertamente al boicot. La semana pasada hablábamos de Ricardo Salinas Pliego, en esta ocasión vamos a hablar también de la CENTE, vamos a hablar de estos datos que están surgiendo, porque es ahora sí el último llamado a esta elección judicial. Entonces arranquemos contigo, Alina. ¿Cómo has visto ya, y haciendo también un balance después de todo este trabajo que se hace para llamar a este cambio, a la reforma al Poder Judicial que se concreta? Hubo una serie de obstáculos que sabíamos también desde que empezamos a informarlo, no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil esta elección, y pareciera que así sigue, ¿no? Con todos estos obstáculos. Bueno, yo creo que el primer reto es lo novedoso de la elección, ¿no? El hecho de tener que acudir. He estado hablando con mucha gente en las calles, a la gente que me encuentro, y el primer obstáculo es como hay voluntad de ir a votar, pero falta información, ¿no? ¿Dónde uno encuentra información? Yo decía aquí la sesión pasada, a mí me parece que dicen mucho las entrevistas que les hacen los comités evaluadores. Creo que en esos 6 minutos en algunos casos se refleja bastante la posición que tienen, ¿no? Con respecto al proceso mismo de la elección judicial y en torno a temas muy específicos. Recordemos que hay algunos jueces, magistrados que son especialistas en materia civil, penal, incluso también en telecomunicaciones, ¿no? Ya me llamaba la atención Radio Fórmula, entrevistando a una en el caso de las federales tenemos 2 opciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y los Radio Fórmula diciendo, no, es un honor para mí, o sea, emoción absoluta y total, ¿no? Con quien va a competir por esta especialidad. Sin embargo, hace falta, y sobre todo resultó bastante inequitativa la exposición en torno a la información, a los perfiles que se postulan desde el nivel más alto, la Suprema Corte de Justicia, hasta lo local. Creo que no basta, nos hemos encontrado, bueno, no sé la gente, pero yo sí me he encontrado a muchísimos candidatos y candidatas en las calles. Me muevo por toda la ciudad, no necesariamente son por los que me toca votar, pero me los he encontrado en Patitlán, en Iztapalapa, en Iztacalco, andan ahí brigadeando, ¿no? De repente la gente me dice como, estoy
platicando con ellos y me dicen como, pues no sé cómo votar, pero ya pasó tal candidato, ¿no? Y tienen ahí su bonche ya de pósters, de información de cada uno. Pero sí fue creo curioso ver a los abogados haciendo campaña, ¿verdad? Bastante. Y yo creo que digamos, ese tema de la información, pues me pone a pensar en que habíamos dicho que eran perfectibles estas elecciones. Yo creo que el tema de la información va a ser brutal. No sé si en las plataformas que dispuso el INE tendrá que haber una sección de, no sé si de videos, de lo que sea, porque los currículums pocas veces basta con saber quiénes somos, ¿no? Incluso una cuando va a pedir trabajo y llena su currículum, pues uno se queda viendo así como, no sé si soy yo, no sé si, sí, exacto, o sea, son diferentes cosas, ¿no? Las que se tienen que valorar en O es este muy caso. fácil mentir, ¿no? También, exactamente. Entonces creo que, por ejemplo, sí habría que saber cómo resolvieron en algunos casos, ¿no? Tendría que ser parte de la información, que pongan los 3 casos más importantes. No lo sé, o sea, como que siento que esa imaginación de cómo miramos una elección judicial, que es la primera en el mundo en estos términos, y digo, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos poner sobre obstáculos, y cerraría contando un poco el sábado me entrevistaban en un medio en Argentina y estaban sorprendidísimos, ¿no? Porque yo les decía, bueno, me decían, pero ¿cómo va a ser, no? Entonces, bueno, a lo mejor aquí ya normalizamos que van a ser boletas de colores, que van a ser paritarias. Entonces, de repente me dicen, ¿qué? Cuando les empecé a contar sobre la Suprema Corte, ¿no? Bajamos de 11 a 9 ministros, van a ser 5 mujeres, 4 hombres, que van a ser renovados a los que no son vitalicios, ¿no? Que incluso se disminuyó. Me dicen, ¿qué? Nosotros tenemos 3 abogados que deciden en la Suprema Corte hasta que se mueren y listo, ¿no? Entonces digo como, híjole, creo que esto también sirve de ejemplo para ver que con todo los obstáculos, los retos, errores también que tiene la elección judicial, con esto las documentaciones, los papeles y demás, me parece que está sentando un precedente brutal, ¿no? Que depende del medio en el que lo narre, será un buen o mal ejemplo para el resto de la región, pero que no dudemos que se está haciendo historia definitivamente este domingo en este país. Que también ahorita que mencionabas, ¿no? O sea, hay cosas que pueden perfeccionarse para los siguientes comicios, hay cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y una de ellas creo que tiene que ver también con la difusión de todo este proceso electoral, meme, que justo veía los datos de ENCOL que sacaba a finales de abril y al menos ahí decían que el 71% no sabía de la elección al Poder Judicial. En esta nueva encuesta que sacan es el 86%, o sea, sí se incrementó, sí hubo más participación de la gente para decir, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta elección judicial? ¿Crees que justamente este tema también de informar a la ciudadanía, de seguir haciendo más trabajo, va a ser necesario después de todo lo que hemos vivido? Claro que es necesario. Lo platicábamos en el versus pasado, no fue suficiente lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, el poner el portal Conóceles y decir que con eso ya era suficiente para conocer a los aspirantes, es incluso hasta una burla, tomando en cuenta que no todas las personas en México saben ni siquiera utilizar una página web, o que tienen acceso a internet, o que saben cómo picarle a los botones y demás, e incluso la propia página tiene errores. También sacaron de manera más reciente esta página para que simules, ¿no? Un simulador para que vayas practicando cómo son las boletas y te familiarices con ellas. Esas boletas también tienen errores, entonces te aparecen candidatos con el mismo número, y si la base de todo son los números de los candidatos y desde el simulador te aparecen mal, estás generando una confusión también en la ciudadanía. Aparte, lo peor del caso es que el instituto tenía muchas cosas por hacer. Ellos tienen, lo platicábamos, tienen un foro al interior de sus instalaciones, tienen equipo técnico con el que pudieron haber hecho estas pequeñas entrevistas a los candidatos desde el día 1. Si ellos hubieran empezado a hacer de los candidatos federales en el Instituto Nacional Electoral las entrevistas a los candidatos, perfectamente les hubiera dado tiempo para entrevistar a todos, dándoles 2-3 minutos, ni siquiera 1, 2-3 minutos para entrevistar absolutamente a todos los candidatos federales. Y si los OPLES, los famosos institutos locales, hubieran hecho lo propio, se hubieran ido con los locales. No todo lo tenía que absorber el Instituto Nacional Electoral cuando tienes también elecciones que van en los estados. Entonces, ¿para qué tienes a los OPLES? ¿Para qué tienes a los institutos locales que no van a hacer nada?
Ese creo que es la queja más grande, porque a mí se me pueden ocurrir muchas otras herramientas para que la gente conozca a las y los aspirantes al Poder Judicial. Estaban los tiempos oficiales de radio y televisión, estaban los espectaculares para buses, y apenas, ya cuando estamos por llegar a la elección, es que vemos espectaculares y publicidad en las calles que va a haber una elección judicial. En ese inter, el propio instituto quiso que el gobierno federal desde las mañaneras dejaran de informar respecto a la elección, algo que me parecía también muy lamentable, porque es una elección de todas y de todos, no es política, que impedía que el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos estatales y locales también promocionaran que iba a haber una elección judicial. Solo lo hizo el gobierno federal, y muy poquitos legisladores y muy poquitos, o sea, fueron muy pocos los que realmente lo hicieron. Hay un llamado muy claro a un boicot por parte de un grupo político empresarial, que es el de Ricardo Salinas Pliego, y es entendible el porqué. Está, exacto, sus propios intereses, busca evitar que llegue una corte que a todas luces sea diferente a la que en este momento lo ha favorecido, con amparos, con guardar en un expediente, guardar los expedientes en un cajón y no volverlos a ver, voltar a ver como que no pasa, o el caso de este ministro que fue titular del SAT en algún momento y que hoy busca también favorecer a este mismo grupo empresarial con sentencias relacionadas con los impuestos que no tienen ningún sentido. Evidentemente esa es la razón por la que él busca un boicot, se entiende desde ese punto de vista, pero me parece muy lamentable el silencio y el eco que hicieron muchos políticos, muchos gobernadores estatales, que tal el propio Mauricio Curi, ¿no?, en Querétaro, diciendo que le ponía 3 como requisitos a aquellos que quisieran ir a vivir a Querétaro, y uno de esos 3 requisitos es que no votaran por Morena. Y el segundo es que respetaran la ley. O sea, dice el gobernador de Querétaro que respeten la ley, y el siguiente es él violando la propia ley porque le está diciendo a la gente por quién no votar. Ojalá hubiera hablado de la elección judicial, ya que está muy entonado hablando sobre elecciones, pues que hablara sobre la elección judicial, que hablara sobre que va a existir un proceso judicial y la importancia de ello. Este era un momento, a ver, puede ser una reforma perfectible. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas cosas perfectibles. Es una reforma que a muchos no gustó. Está bien. Se puede mejorar, por supuesto, pero en este momento es lo que hay. Sí. ¿Y qué les costaba sumarse y decir, bueno, estos son los perfiles? ¿Qué les costaba hacer bien su trabajo? Y también lo digo por estas comisiones locales del Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos locales o de los poderes legislativos locales, que también validaron perfiles que no lo hicieron bien, donde ahí tenemos una gran cantidad de perfiles vinculados al crimen organizado o también a los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué costaba que hicieran bien su trabajo con el famoso recurso de idoneidad? Pero eso sí, prefirieron callarse, meter a sus propios intereses. En el caso de Durango, 60% de los aspirantes son familiares entre ellos. ¿De dónde me va a acabar eso con el nepotismo? De ningún lado. Entonces, por supuesto que hacía falta, y hace falta mucho más, pero es lo que hay. Y a mí hay un dato que me preocupa. En esta propia encuesta de Encol, dicen que el 72% considera que la reforma es necesaria. Ojalá ese 72% salga a votar. Claro. Esa es mi preocupación más grande. Porque ¿de qué te sirve que el 72% diga que es necesaria y que un 72% no salga a las urnas? Porque hay complicaciones, porque la boleta son muchas boletas, porque las filas son muy largas, porque lamentablemente eso lo dice la gente. Eso está muy complicado, no quiero votar. Ya como lo vieron complicado, ya no quiero. O sea, sí quiero una reforma, pero no así. Entonces, ¿quieres o no una reforma? No, si no vamos a salir a votar el próximo domingo, entonces no nos vamos a quejar los próximos 12 años de ministros de la Corte. ¿Con qué te quejas? ¿Con qué herramienta te quejas si no fuiste tú a participar? No tiene mucho sentido. Que es justamente el llamado de todas las elecciones, ¿no? O sea, siempre hay que estar informados, siempre hay que buscar cuáles son los candidatos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, cuando se trata también de elecciones locales, porque muchas veces nos quedamos solamente con un partido, ¿no? Con un logo que es lo que te llama o te motiva para ejercer tu voto en elecciones normalmente como las conocemos. Ahora el reto es ese, ¿no? Que no hay un partido que esté detrás, que no hay todo este contexto político que esté impulsando a los propios candidatos, y esa es la tarea que tenemos como ciudadanos ahora, de ponernos a investigar cuál es la trayectoria, qué se sabe de cada uno de estos personajes. Y decías, Dani, ¿no? O sea, que los mismos abogados verlos en campaña es sorprendente, porque incluso también vemos ahora que salieron a las calles y que muchos lo hacían nada más en fines de semana, porque de lunes a viernes tenían que estar trabajando. Entonces también hubo muchos
impedimentos hasta económicos para que ellos pudieran tener esta promoción, pero también se entiende del otro lado con el INE, porque son miles de aspirantes que estaban buscando un cargo. Entonces también son estos obstáculos que hemos visto a lo largo de este periodo, pero que pareciera que se va a llevar a cabo esta elección, que va a tener una participación ciudadana, no va a ser la gran participación ciudadana, pero que sí mucha gente se está informando y que hay un cambio también en la conciencia de los ciudadanos. Si bien a lo largo de todo este proceso hemos pues ya asimilado que esta primera votación va a ser como la de prueba y error, o sea, porque es algo malo, porque son los puestos que se disputan muy importantes como para que pues estén en este tipo de circunstancias, pero pues sí, desafortunadamente es lo que hay, ¿no? Como lo sentencia Meme Yamel. Entonces ya estamos de frente con este proceso, ahora ya a hacerlo, ¿no? Hay un dato que de esta encuestadora Encol, de lo que publican el día de hoy, que es la primera pregunta que señala cómo se informó sobre la elección de ministros, magistrados y juezas. El 51% dice que a través de noticias en televisión, radio o periódico. Y esto pues nos pinta un poco el por qué hay tanto desconocimiento, el desconocimiento gigantesco de los candidatos, pero el desconocimiento que es de la mitad de la fecha de la elección. O sea, a una semana ese dato es terrible. Pero, o sea, el hecho de que el 51% diga que todavía su fuente de información principal es televisión, radio o periódico, además de que nos saca de nuestra burbuja Claro. pues, o sea, yo sé que hacemos todos nosotros una labor muy importante en nuestros espacios, pero pues te dice, todavía sigues peleando con gigantes, ¿no? Y con gigantes que tienen la facilidad de que están al alcance de un aparato en la casa de muchísimas personas, ¿no? Y ya, ahí lo prenden y ya, no necesitan pagar internet, no necesitan tener un teléfono especial, tienen televisión y ahí está esa información. Entonces, como fuente de información tienes una televisora que llega a todos los rincones del país, donde están llamando abiertamente a un boicot. Y por otro lado tienes a otra televisora que llega a todos los rincones del país, que simplemente no menciona la elección, o si la menciona, pues habla sobre que va a costar, como decía Moreira, que es militante del PRI, que te va a costar 10 horas ir a votar, ¿no? O que ya los resultados están dados, que no vale la pena que vayas 10 horas a desperdiciar 10 horas, ¿no? Entonces, es toda esa cadena de desinformación. O Radio Fórmula, que tiene el mismo contenido sobre en contra de López Obrador como el 1 de diciembre del 2018, ¿no? O sea, no ha cambiado el diálogo ni los guiones en Grupo Fórmula. Entonces, pues creo que esto demuestra que para la siguiente elección, este modelo que se utilizó no se tiene que repetir. No funcionó. No, o sea, ya fue lo que pudieron sacar rápido, tenía que sacarse rápido, no va a funcionar para la próxima. Y si funciona, o sea, creo que sí tendría que haber una protesta por parte de la gente, porque, o sea, nos está llevando a estos números que presenta Encol. La gente no sabe siquiera la fecha de la elección y la gente, el 70% no sabe de los candidatos, ¿no? Entonces, es un modelo que no puede dar para más. Ya desafortunadamente estamos en esto e insisto, es muy desafortunado porque esta elección es muy importante, los puestos son de importancia vital, pero estamos con un modelo que no funcionó. Entonces, Meme ya hacía mención de estos, porque no solamente el problema es la difusión en sí de la elección es el próximo 1 de junio. El problema también viene de antes, ¿no? Que es lo de los comités que seleccionaron a los perfiles. O sea, si a la gente le estás diciendo, es que sabes que hay, por ejemplo, porque la lista es infame, ¿no? Y solamente me estoy yendo por los que tienen casos fuertes, que son los muy que levantó, los muy conocidos, porque hay otros a los que ya el Zoom no alcanza a llegar, ¿no? Por ejemplo, personas que consiguieron libertad indebida a imputados por delincuencia organizada, que otorgaron amparos a este tipo de personas ligadas a la delincuencia organizada. Hay, por ejemplo, un candidato a magistrado de tribunal colegiado del Tercer Circuito que fue imputado por abuso sexual
O sea, ya no solamente acusado, fue imputado por abuso sexual y todavía fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal en 2015. También hay otro imputado por abuso sexual en agravio de una alumna, hay un imputado por desaparición forzada. O sea, si estamos viendo que hay estos casos, pues ¿cómo vas a despertar también la confianza en la gente? Aunque si bien la presidenta al respecto dijo, es que son mínimos, así sea solo uno que está relacionado con desaparición forzada, te habla de que esos filtros que anteceden a lo de la difusión de la elección, pues fallaron también, ¿no? O que hay intereses también en los grupos que formaron los comités del Poder Legislativo, en todo lo que votó el Poder Judicial, porque también es eso lo que ocurrió en esta elección. El Comité del Poder Judicial, cuando tenía que elegir a los candidatos, dejó votado el trabajo, lo tuvo que retomar el Poder Legislativo. También parte de esta lista de más de 20 personas que pues fueron imputados sus postulaciones, o sea, fueron elegidas por el Poder Ejecutivo, ya con las aclaraciones que hacías justo la semana pasada de que puede ser ejecutivo estatal, si estoy correcta. Ajá. Pero, o sea, en los 3 comités también fallaron. Sí, entonces, creo que esas son lecciones que no se pueden obviar para lo siguiente, porque parte, cuando se estaba pues apenas abordando esta reforma, pues parte de lo que comentábamos es que nos teníamos que ir acostumbrando a tener procesos electorales muy seguido, porque eso es lo que trajo esta legislación. Entonces, ya en cuanto pase el domingo, se traigan y ya se presenten los resultados, todos nos vamos a tener que poner muy, muy atentos para generar un nuevo modelo que garantice que no va a ocurrir lo que está ocurriendo a esas alturas de esta primera elección. Sí, porque ya hay varias preguntas, ¿no? O sea, y que muchas de ellas ya están colocándose hasta en medios de comunicación, votar o no votar, ese es el dilema. A ver, creo que la respuesta, después de todo lo que han ustedes también mencionado aquí en este espacio, es justamente sí salir a votar, ¿no? Porque es algo que se ha estado pidiendo desde hace varios meses y que se hizo mucho énfasis en informar a la gente que era necesario renovar a este Poder Judicial después de todo lo que se vino informando incluso en las conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este dato que mencionabas, Dani, sobre cómo se informa a la gente de que va a llegar la elección judicial el próximo 1 de junio es muy sorprendente, porque sí nos deja ver cómo todavía la gente se está informando, ¿no? O sea, a través de televisión, a través de radio, a través de periódico, siguen siendo los grandes medios de comunicación para la mayoría de las personas que estamos aquí interesados en esta elección, ¿no? Y me sorprende que a través de la mañanera o declaraciones de la presidenta tenga un 1%, porque era lo que decía Meme hace un momento, ¿no? O sea, contrasta con la lucha que se estaba diciendo, que a ver si se les va a permitir o no a las personas funcionarias, a la presidenta, a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que hablen sobre el tema de la elección en general. Pero ¿quién habla de los candidatos, no? O sea, creo que también esa es una gran ausencia, en donde se conoció a los candidatos, a las candidatas que están buscando un lugar en este nuevo Poder Judicial, y claro que no se podía hacer desde la mañanera, ni tampoco desde los funcionarios, desde medios de comunicación también hubo muchos lineamientos que se tenían que seguir. Si invitabas a uno, tenías que invitar a todos los que estaban compitiendo en para ese cargo, para ese puesto. Entonces, creo que son cosas que se tienen que ir modificando, y creo que es el gran ausente, ¿no? O sea, la promoción que pudieron haber hecho los candidatos o las candidatas, porque muy poco se conoce de ellos, muy poco se habló de las personas que van a estar ahí buscando un nuevo cargo, o solamente se habló de las personas que tenían pues mucho dinero para estar metiéndole a sus redes sociales o para estar en la calle, que muchos también ese es el tema, ¿no? Salí a la calle por primera vez a tocar la puerta y pedir que votaran por mí. Entonces, ¿qué piensas desde este otro lado, no? También de los candidatos. ¿Faltó promoción de estas personas? Y Alina. Pues yo creo que faltaron muchas cosas, ¿no? Ya lo decía yo, la información en realidad es ese primer obstáculo y el más grave, porque pone de una forma totalmente inequitativa a todos los perfiles. Un poco, yo creo que ya estamos a una semana y hay gente que ni siquiera sabe que cómo fueron postulados estos personajes en la boleta, ¿no? Eso en realidad es una
te permite medianamente hacerte una idea, porque en realidad tampoco de fondo expresa algo, que enfrente de cada nombre no solamente venga el número que le corresponde en la boleta, sino quién lo postuló. Si el Poder Ejecutivo va a decir PE, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Judicial PJ, el Poder Legislativo PL, y al final tampoco es como el dato certero de cómo llegó, porque hay en algunos casos quienes fueron postulados incluso por los 3 poderes de la Unión, y aparte hay otras siglas que dicen EF, que son en funciones, ¿no? Entonces habrá casos que tengan siglas PE, PJ, PL y EF, si de algo sirve o no, viene ese tipo de cosas. La otra viene dividida por colores. Hay un reto ahí también sobre el analfabetismo en el país, ¿no? Que no ha sido del todo erradicado, entonces también eso representa otro obstáculo, lo cual también no significa que el hecho de tener las siglas del partido pues vaya conforme a un programa único de lucha y de horizonte común en el otro tipo de elecciones. Y vienen aquí unos simuladores, ¿no? Para quienes no se hayan metido a la página de Practica tu Voto, PJ, de poderjudicial.ine.mx, en donde van a venir, ponen ustedes la sección electoral a la cual pertenecen, y ahí es en donde vendrán las 6 boletas federales que van a tener que ir a votar. Sin embargo, tampoco se le ha dado información a la gente de que tienen que buscar otras, en el caso de la Ciudad de México, otras 3 boletas de la Ciudad de México, y esa está en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde también tiene un simulador donde pueden encontrar igual con su clave de elector, con su sección electoral, pueden ver las listas, que también hay que decirlo, hubo una redistritación no corresponden los 300 distritos electorales que normalmente son por los que votamos, no corresponden a los distritos judiciales que se tuvieron que dar para estas elecciones. No es que anteriormente dijera está dividido así y así, entonces tuvieron que redistritar para estas elecciones. Entonces también es importante incluso decir que tienen que buscar en Ubica tu casilla también la sección, porque no va a haber el mismo número de casillas para votar. Generalmente son las casillas contiguas las que se van a erradicar, y puede que le toque votar en la misma casilla a la que históricamente va a votar, pero más vale revisar también la casilla en la cual les corresponde ejercer su voto. Ahora, sobre el tema de cómo hacerle, pues comparto lo que yo he hecho, ¿no? Que es meterme a estas boletas, y en cuanto se meten a la boleta del Poder Judicial de Conoce tu Candidato, ahí le das clic y viene medianamente un currículum. En algunos casos hay caras que se te hacen bastante conocidas de entrada, viene su foto, segundo viene su currículum, vienen 3 propuestas también, viene cómo conciben la justicia estos candidatos y candidatas, luego 3 propuestas específicas sobre sus visiones, propuestas, etcétera. Sin embargo, yo sí me he tenido que ir definitivamente a Google, poner el nombre y ver qué noticias aparecen. En algunos casos son para bien, otras son para mal, ¿no? Hay gente que ya, por ejemplo, los medios de la derecha que dicen que te enmarca de estos son los candidatos de Morena, ¿no? Y vienen ahí sus nombres. Hay otros que dicen, pues esta fue, no sé, en el caso de Marisela Morales, viene pues que fue, ¿no? Pues gente cercana de Felipe Calderón. Entonces, bueno, te haces una idea, no es ni siquiera que vengan sus resoluciones, cómo han venido ejerciendo, ¿no? Su labor jurídica, pero bueno, al menos en YouTube y en Google aparece cierta información. En YouTube aparecen las entrevistas del comité evaluador. Entonces, bueno, ahí en esos 6 minutos también te podrás dar cierta idea de cada uno de esos candidatos y candidatas. Entonces, en efecto, yo creo que tendría que haber una sistematización, porque tarda bastante. La semana pasada tenía yo 3 boletas, ahora tengo 4. Todavía me faltan las 3 locales y me faltan 2 federales. Pues ya tengo que hacerlas sí o sí esta semana. También he estado hablando con otros compañeros y compañeras de cómo
cómo le están haciendo ellos, ¿no? Y un poco es la misma, porque incluso no todos utilizan las redes sociales, ¿no? A pesar de que eso podría ser... O sea, le va sumando como... Sí, porque, o sea, incluso, pero es esa concepción, ¿no? Del jurista que no necesita estar exponiendo qué hace, no necesita dar una rendición de cuentas, transparencia, o incluso esto, ¿no? Que es como, ¿y yo para qué hago campañas? Y eso no está bien para los juristas. Entonces también te metes a sus redes sociales y hay casos que tienen 2 videos desde que empezó la campaña. En el mejor de los casos tiene uno de vota por mí, pero sus redes sociales también están vacías. Entonces, imagínate poner clic en un candidato para ver su currículum, leer sus visiones, sus objetivos, su concepción de justicia, luego irte a Google, luego irte a YouTube, luego irte a Facebook, luego irte a Twitter, luego irte... La verdad es que sí tendría, bueno, y eso también lo encuentras ahí, ¿no? En su perfil vienen sus links directos a redes, pero es insuficiente porque no termina de haber información, ¿no? O sea, de repente vi una candidata en la sala regional que es de Puebla y de repente su video es, me encuentro aquí en el centro de Puebla, lleno de tradiciones, con la comida de nos... Y yo, ¿no? O sea, me entraba así como, ¿y eso como para qué, no? ¿Cómo lo vas a llevar al Poder Judicial? Sí, o sea, porque es eso, es haz campaña. Sí. O por ejemplo lo de Dora la transformadora, que de acuerdo con lo del reportaje de Televisa Leaks es más bien Dora la censuradora, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que te dirijan a una página de Facebook con un spot muy bonito si en realidad están escondiendo otras cosas, ¿no? Sí. Porque, o sea, todo esto que cuentas, Alina, me hace pensar, por ejemplo, en una persona que, a ver, seamos como muy locales, ¿no? Que viene del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, que se levanta a las 5 de la mañana y que regresa a su casa hasta las 11 de la noche, ¿no? 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo has invertido justamente en buscar a un candidato, ¿no? ¿Por quién vas a votar? ¿Crees que la gente también está esperando tener a un teléfono, un celular en sus manos y empezar a buscar el currículum de todas esas personas y de todos esos aspirantes, cuando en realidad lo que quieren es ver el partido del América, ¿no? Muchas veces, y o sea... Cerraría ahí, Perla, diciendo esto, o sea, muy brevemente, yo entiendo también esa dificultad de los tiempos y este no es un reclamo para la gente que no lo hace, este es un reclamo para las instituciones que tendrían que estar brindando toda esa información y que la tuvieran, porque no es que sea derrotista, ¿no? Y al final también agradezco esa confianza, he visto que a todas nos ponen aquí como comparte tu lista. Lo que estoy diciendo es, estamos en un momento donde se evidencia lo que tendría que ser normalmente una elección, que es obligarnos todos y todas a encontrarse a la gente que ya hizo su chamba y en la que confío plenamente en su análisis, su balance, su información como periodista, como activista, como militante, como no sé qué, y decir, bueno, pues eso me ahorra tiempo, es gente en la que tiene ese respeto, ¿no? Esa, no sé, con la que comparto ideológicamente y me ahorra esa chamba, pero por otro lado es porque ya están circulando, yo la verdad es que solo he visto 2 de los acordeones, ¿no? O de las listas que sugieren en redes, ya lo decía yo aquí, una fue la de Fabricio Mejía, pero yo estoy tratando de esperarme eso hasta último minuto, ¿no? Es decir, que sea un interés genuino de mi parte y decir, voy a hacer esta tarea, y si no me da la vida, porque pues me la paso haciendo otras cosas también, ¿no? Aun cuando me dedico al periodismo también, pues entonces busco las otras listas. Entonces no es ser derrotista, más bien es que porque la gente dice, no, pues ya entonces que la presidenta elija, ¿no? Un cedillazo ahí. No se trata de eso, sino de mostrar y desnudar lo que significa la democracia participativa y no representativa de voy y le cedo mi poder como pueblo a alguien más y entonces me hago para atrás, sino que participo, me informo, exijo después, hay pasos después en estas elecciones para decir si están respondiendo a mis intereses, ¿no? O no, pero eso tendría que ser la norma, ¿no? Entonces espero que esto también sea un inicio de cómo concebimos la democracia. Sí, porque hay herramientas, ¿no, Meme? O sea, hay sí en redes sociales mucha información sobre dónde puedes buscar a los candidatos, toda la plataforma del INE, o sea, todo lo que ya nos explicó ahorita Alina, pero muchas veces, y yo creo que estamos apelando a eso, ¿no? A un cambio de conciencia de toda la ciudadanía, que no nada más es salir y votar por un logo, ¿no? Es sino más bien informarnos, y a eso están apelando también. Creo que mucha de la gente que sí dedica gran parte de su tiempo y de su vida a trabajar, está muy interesada en participar,
pero creo que también hay que hacer un proceso más sencillo y más digerible para cada uno de estos participantes, que puedan salir y que no sea toda esta desinformación los lleve a pensar, no, pues mejor no salgo a votar, ¿no? O sea, mejor me quedo en mi casa y que pase este proceso. Entonces, hay muchas herramientas, Meme, que sí se pueden utilizar. Hay muchos que se pueden utilizar. Ahorita Lina daba como el ejemplo perfecto de búscate el nombre y ya, pero el tema del factor es tiempo. Hay gente que tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día y eso pues, no tiene que salir a trabajar. Claro. Y pareciera que las instituciones no han entendido esa parte, que es indispensable. O sea, las instituciones también tienen que simplificar, tienen que hacer más digerible el proceso, tienen que dar las herramientas para que la gente tenga esa información en todo momento a su disposición, que no sea sola, o sea, una parte es el factor, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, las luchas no se nos entregan los resultados en bandeja de plata, no, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y eso es indudable. Pero la otra es también, entendamos que la gente trabaja y que hay gente que trabaja y que su tiempo libre no lo va a destinar en buscar en las redes sociales o en el internet a ver quién es quién, lo va a destinar en descansar o en pasar tiempo con su familia. O sea, podríamos incluso decir, bueno, el tiempo que estás en el transporte público, ajá, órale, pero y también, ¿qué pasa con esas personas que luego van comiendo en el transporte público porque es el único tiempo que tienen para comer? Entonces, por supuesto que hay que exigirle a las instituciones que hagan este proceso mucho más digerible, pero ahí va un factor. Nos hemos concentrado mucho en las elecciones que tenemos cerquita, federales y de los estados que estamos acá. Pero hay algo que pasa muy interesante con las elecciones del Poder Judicial en Quintana Roo, por ejemplo. Ahí las boletas son distintas para los locales. Las boletas van en combo. Entonces, si tú votas por algún integrante que viene postulado del Poder Ejecutivo, votas por todos los candidatos que fueron postulados por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué pasa eso? Porque así lo decidió el Congreso local. O sea, el Congreso local decidió que los candidatos fueran en planilla, para no confundir a la gente, para simplificarla. Entonces, su decisión fue, todos los del Poder Ejecutivo van en una, todos los del Legislativo van en otra, y todos los del Judicial van en otra. Entonces, tú vas a votar en las elecciones federales tal y como las conocemos, pero por los jueces locales vas a votar por planilla. O sea, ahí sí se armó una planilla. Se armó una planilla. Todos los del Ejecutivo, todos los del Judicial y todos los del Legislativo. Entonces ahí la gente, dije, o sea, hay confusión porque, a ver, ¿qué pasa si yo tengo estas boletas locales y las federales no son así? Porque en las federales tú puedes votar de, yo quiero que este viene postulado del Ejecutivo, este viene del Legislativo y este está en funciones, ¿no? Y así te vas armando tu combo. En las locales de Quintana Roo, no. En las locales de Quintana Roo el combo ya viene con todo. Y eso es lo que... Entonces, imagínate la confusión de la gente cuando vaya a votar. Y por una, votes de una manera y en la otra no. Yo quiero pensar que alguien ya les explicó que son dos tipos de votación distinta y que en esas boletas van de esa manera y en las otras van de otra manera. Porque incluso la gente comentaba de, yo tengo confusión porque vienen el mismo número, o sea, vienen con el mismo número o se repiten los nombres. Yo, pues sí, se repiten los nombres porque los postularon los 3 poderes. Pero si votas por uno del Ejecutivo, vas a votar por todos los del Ejecutivo, porque van en planilla. O sea, ahí votas por la planilla del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y así fue como se decidió en Quintana Roo. Yo creo que hay otro estado que también las decidió de esa manera, para simplificar. Y las federales no son así. Entonces, cuando volteas y dices, ah, caray. Pero ahorita a lo que decía Lina de los candidatos, si tú quieres conocer a tus candidatos locales, te tienes que ir a las instituciones locales o a la página del INE. La del Estado de México, el Instituto Electoral, no es cierto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, perdonen ustedes, puso en sus redes sociales que a partir del 14 de abril ya podían consultar los perfiles. ¿Cuándo empezó la elección? En marzo, ¿no? ¿Por qué desde el 14 de abril el Instituto Electoral de la Ciudad de México dice que a partir del 14 de abril, o sea, desde el 14 de abril en el Instituto Electoral de la Ciudad de México está el perfil, está en la página Conóceles, pero la elección de los candidatos al Poder Judicial empezó desde marzo? Desde el 14, y ahí lo dicen, a partir del 14 de abril podrás consultar los perfiles de las personas candidatas al proceso electoral extraordinario. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. de la Ciudad de México. Del 14 de abril de la Ciudad de México. Sale. Ellos lo dicen y aparte lo pronuncian a partir del 14. Bueno, la elección empezó en marzo. Avísenle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que la elección empezó en marzo. Y yo... avísenlo, o sea, díganles, porfis, porque... El lunes. Ah, ya puedes con ahora, sí, el lunes. Lunes, o sea, lunes 12 de junio. Ya puedes votar. O sea, si fue ayer, nos acordamos todos. Este tipo de cosas generan confusión. La gente dice, o sea, a partir de ahorita, ¿cómo?
Y la gente buscando y los candidatos de la Ciudad de México en campaña, ¿eh? Que son Ellos haciendo muchas- campaña y entregando volantes y todo, pero es que a partir del 14 ya Que está no el sé si portal. a ti te llegaron esos mensajes, Meme, en, en tus transmisiones, pero por ejemplo, aquí sí nos llegaban mucho de, es que no puedo acceder a Sí, claro. Conóceles, ¿no? O sea, tengo un problema o hasta la fecha, O te ¿no? remite a una página del 2024. Ujú. Te manda una página del 2024 que no es de esta elección y te dice que la elección es el 2 de junio. Entonces imagínate a la gente que diga, a ver, entonces el primero pues el 2. Sí. ¿Por qué? Porque la página del INE tiene sus fallas. Ese sí es un problema. Y a mí lo que me frustra un poco es que el instituto seguro va a decir es que no había dinero. Fue Me poco hubieran tiempo. dado más dinero y entonces yo hubiera hecho algo mejor. El problema de todo esto es que este estilo, esta cantidad de obstáculos, ya sabemos cuál es el resultado, la desmotivación del electorado. Que la gente al final dice, no, yo no quiero. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en las elecciones donde hay elecciones? Donde, o sea, estoy hablando de Veracruz y Durango. Yo suponía en mi cabeza que pues la gente va a ir a votar por su candidato a presidente municipal y en esa misma te van a dar las boletas para la elección judicial y pues tú ya nada más no. Está la fila para que vayas a votar por tu candidato a presidente municipal y luego te tienes que volver a formar para que te den las boletas para los candidatos de la elección judicial. Quiero saber cuántas personas van a irse a formar para la presidencia municipal y luego se van a cambiar de fila para ir a votar por las de la elección judicial. ¿Por qué? Pregúntenle al Instituto Electoral, no tengo idea. Ese tipo de cosas desmotivan. ¿Qué te costaba? Ya tienes a la gente en una fila. Dale todas las boletas, va a firmar y pones las urnas que corresponden para presidente municipal y pones la urna que corresponde para la elección judicial y entonces la gente va, se forma una sola vez, vota y entrega. Listo. No, vamos, haces una fila, terminas una y luego te vas a la otra. ¿Cuántas personas realmente lo van a hacer? Ese es el gran problema. Esa es la desmotivación electoral que estamos viendo. Ahora, súmenle el llamado al boicot entre lo que dicen los maestros y entre lo que dice Salinas Pliego. Y bueno, yo no entiendo entonces de qué lado de la historia quieren estar algunas personas. Sí, porque hay mucha desinformación. No sé, Dani, tú cómo lo veas, pero sí está ganando la desinformación en este proceso electoral. Es que es el conjunto de varias cosas, ¿no? O sea, y me quería detener justo en lo que está comentando Meme Yamel. Porque el llamado al boicot, si es que se concreta, o sea, primero sí está confirmado que es la CENTE la que está ya diciendo, a ver, si no se restablece la mesa con la presidenta, sí vamos a empezar con labores de boicot a la elección. O sea, el boicot que podría hacer la CENTE es muy distinto al boicot que hace Salinas Pliego, ¿no? Que es Salinas Pliego hace todo el despliegue de su poder en una televisión pública, nacional, que además a veces se nos olvida, pero también tiene todo su aparato de televisión por cable, tiene todo su internet, o sea, de que su mensaje lo puede amplificar, eso es un hecho, ¿no? Y pues qué lamentable, pero así están las cosas. Es lo que hay. La frase de hoy, es lo que hay. Es lo que hay. Pero, o sea, el boicot que podría hacer la gente, pues no sé si se limite a simplemente un volanteo o vocear, ¿no? Que no vayan a votar, sino el bloqueo tal cual de las casillas, porque, o sea, la forma en que se moviliza la gente, que lo hemos dicho, tiene un gran poder de movilización, pues es más directo, ¿no? Entonces, eso por ahí podría ser, pero no sabemos cómo avance. Esperemos que el conflicto se solucione por el bien de ambas partes, por el bien de todos los que viven en la Ciudad de México, y que no avance hacia eso, ¿no? Porque sí coincidíamos antes de que la misma presidenta lo mencionara hoy temprano, que era muy raro que ya entre sus puntos, su pliego petitorio, pues apareciera ya el INE como uno de sus objetivos, cuando sí se sale de sus otras exigencias, pero ahí están tomando la decisión de llevar la protesta hacia allá. Entonces, ese es el más reciente, quizás es el que tenga el menos impacto, o a no ser de las personas que están en el plantón acá, pues no van a poder votar en sus casillas, ¿no? O sea, no sé si por ahí se pueda ver como el impacto de lo que tenemos hasta ahorita de la CENTE. Pero el resto, pues sí, o sea, lo que bien decía Meme en el espacio pasado, que es, pues los tiempos oficiales brillaron por su ausencia. Los OPLES, pues también bajo el argumento de que efectivamente nunca hay dinero, pues también como que se lavan las manos, ¿no? Y dicen, pues no tengo responsabilidad porque no hay con qué.
¿no? Entonces, es otra de las variantes a las que yo me refería. Es un momento de que son modelos que se optaron para esta primera elección que no se pueden repetir para la siguiente, ¿no? Para la siguiente también vas a tener a los soples haciendo publicidad, vas a tener a los medios que o están desinformando o están omitiendo el dato, obligándolos a pasar un mensaje de el próximo tal domingo es la elección. Puedes hacer esto y esto, métete a estos sitios para conocer más. Pero, o sea, todo tiene que ponerse más estricto. A lo mejor por las prisas de que ya se tenía que renovar esto, se optó por sacarlo así como iba, pero de verdad, al día siguiente de la elección, para el siguiente proceso, muchas cosas van a tener que cambiar, incluido esto, o sea, lo de los medios de comunicación. En internet tampoco he visto nada de publicidad, ¿no? Que es terreno que manejamos ya un poco más. Televisión, pues ya no vemos, afortunadamente, muchos de nosotros, pero, o sea, pues en redes sociales tampoco. Cuando en otros procesos electorales el INE ha anunciado que hace convenios con Facebook, con estas redes sociales grandes para invitar a la gente a que vayan a votar, pues ahorita no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, desafortunadamente va a pasar, pero lo de los medios de comunicación para el siguiente proceso es algo que se va a tener que solucionar, pero ya. O sea, sí vas a tener a Villalbazo diciendo, no vayas a votar, pero si tienes a la par un comercial institucional diciendo ve a votar porque es importante, y de acuerdo con ENCOL, más del 60% dice que esta elección sí va a cambiar la corrupción dentro del Poder Judicial, si más del 60% tienen confianza, entonces ves ahí una gran oportunidad, ¿no? O sea, si de la encuesta pasada de ENCOL el 11% solamente sabía la fecha de la elección y a esta ya lo sabe el 22%, te habla de que hay mucha recepción, ¿no? Si el 88% en la encuesta pasada no sabía de los candidatos y ahora el 70% no sabe de los candidatos, o sea, el mensaje poco a poco va llegando, pero sí se necesita ser más estrictos, ¿no? No vas a poder eliminar a Villalbazo, pero sí vas a poder hacer uso de lo que te corresponde, porque tampoco es pedirle migajas a Salinas Pliego por un espacio para un spot. La televisora está obligada a pasar esos contenidos. Por decir solo un ejemplo, o sea, nos estamos situando en varias cosas, pero son este escenario en el que estamos a días de la elección, de verdad no se puede repetir para el siguiente proceso. Sí, no se puede repetir. Y fíjate que, insisto en este dato, ¿no? O sea, que 51% se informó en noticias de televisión, radio y periódico, pero el siguiente punto de cómo se informó la gente es a través de noticias en redes sociales. O sea, va ahí también subiendo cada vez más la manera en que la gente está optando por estos medios para tratar de informarse y llegar a un punto pues mejor informado, ¿no? En esta próxima elección, que es a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o sea, todas las redes sociales que podemos encontrar. Y en ese sentido también, Alina, vemos, por ejemplo, con lo que nos contaba y nos explicaba Dani ahorita, tiene que ver también la manera en cómo están tratando de poner en pie esta elección judicial pese a todos los obstáculos, porque creo que sí terminó pesando también la manera en cómo los amparos para que no se ejecutara, para que no llegara, o sea, sí terminaron repercutiendo, ¿no? En lo que vemos actualmente, y pensamos que en su momento, sí se va a hacer, pero no, lo que provocó también es que se fuera retrasando este proceso, que el INE también dijera, no tengo los elementos suficientes para que me digan que es constitucionalmente viable que llevemos esta elección, y dijeron, hasta que no me apruebe el tribunal que sí tengo cancha libre, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, al final sí terminaron repercutiendo estos obstáculos que puso la oposición. Sí, yo creo que, a ver, vimos un montón de obstáculos, ni siquiera solo ya la elección, sino ahí es en donde la oposición realmente tiene todavía validez, que es propiamente en el Poder Judicial. Uno de los grandes hoy opositores, dada la decadencia de la derecha electoral, un gran opositor a la Cuarta Transformación ha sido netamente el Poder Judicial, que ha tratado de evitar a toda costa que reformas constitucionales se den, que programas sociales, que obras de infraestructura. El Poder Judicial jugó un papel primordial durante los últimos 6 años, ya ahora casi 7 años, ¿no?, de esta Cuarta Transformación. Entonces, en esta última recta, claro que fue tratar de estirar la liga lo más posible, que si podían o no pronunciarse. Ustedes recordarán ante la
campaña escueta de las instituciones electorales, incluso prohibieron a actores de otros poderes o incluso partidos promover el voto. Yo entiendo que no quieran o puedan, deban promover un candidato o una candidata, pero negarle a estos actores incidir para democratizar el debate, democratizar la participación ciudadana, me parecía totalmente pues absurdo y con dolo, ¿no? Es decir, eso no es desde la neutralidad y la imparcialidad, eso es totalmente desde ganas de que esto no se realice. Y al ver que ya no pudieron parar esta elección judicial, están llamando, ¿no? En el caso de Salinas Pliego o en el caso de actores, estaba yo escuchando el radio la vez pasada, no sé quién era, un periodista, ¿no? Diciendo como, bueno, le preguntaba a su corresponsal en la calle que estaba reportando inundaciones, le decía, oye, ¿y el domingo vas a ir a votar? Así casualísimo, ¿no? ¿Vas a ir a votar? Y él decía, obvio, no, esas son chingaderas, ¿no? Y yo... ¿En tele? En radio. Iba yo en el taxi, iban así despotricando, ¿no? Como esa farsa. Y yo decía, ¿qué es eso, no? O sea, pero esa es la campaña. ¿Ven por qué hablaba de una burbuja? O sea, sí te saca esto. No, en el radio están en esa, ¿no? De esas son tonterías, es claro que, o sea, incluso de repente la gente escucha que estás hablando en el mercado con alguien más y te dicen como, ay, sí, pues es que Morena ya impuso todo lo que puede, ¿no? O sea, es decir, sí hay espacios de resonancia en donde esto se partidizó, político es, ¿no? No podemos decir se politizó, pues político es, se partidizó y entonces se asumió desde la derecha electoral que participar, incluso porque pues yo creo que hay que seguir insistiendo, entre más opciones se abren de democratizar la vida pública, de ser partícipes directamente por ejemplo, en esto del referéndum revocatorio, ¿no? O sea, entre más herramientas hay, menos llaman a votar, e incluso pues en ese sentido el INE muchas veces se ha vuelto un antidemócrata cuando se supone es un órgano para fomentar y profundizar la democracia, pero siempre somos, como dices, hay una democracia joven, nunca maduramos en este país, ¿no? Somos mayores de edad, pero seguimos siendo jóvenes. Exacto, pero necesitamos, sí, o sea, ese tipo de cosas. Chocheamos y seguimos siendo jóvenes, ¿sí? Nunca vamos a llegar a la rodilla. Ya, oye. La rodilla de la democracia. Me tronó la rodilla de la democracia. Entonces, ese tipo de cosas siguen ocurriendo. Entonces, yo creo que esto hay que tomar nota, hay que seguir exigiendo que haya más vías para participar de una forma equitativa, para tener más información y bueno, espero que eso también conciba la justicia de otra forma, el ponerle, a mí me parece que de lo más importante para mí ha sido ponerle nombre y apellido, ponerle rostro a todo eso que ni siquiera sabíamos para qué existía, ¿no? O sea, era como que desde el hecho de que te pasa algo y no quieres ir a denunciar porque qué flojera, no vas a llegar a nada, siempre topas con pared, una revictimización, pierdes el tiempo. Y ahora es como, claro, pierde el tiempo por la gente que estaba ahí y ahora si pierde el tiempo es esto, ¿no? O sea, ya sé quiénes son. Entonces es interesante también esta reconcepción de la justicia que podemos tener en el país. Y que eso es el mayor motivante, ¿no, Meme? O sea, que justo la voluntad que hay de muchas personas de que sí se cambie, de que sí se reforme, puede hacer que en realidad la gente salga, ¿no? Que es el último llamado ahora sí para votar esta semana y ponernos a investigar quiénes son esos candidatos. Yo diría, hagan sus acordeones en casa. Yo siempre como pongo este ejemplo de como si estuvieran jugando lotería o como si estuvieran jugando basta en casa, ¿no? Como de ver quiénes son los nombres, qué número traes tú y por qué, ¿no? Hacerlo un poco más entretenido porque te da pie, o sea, también tienes como buscar la manera de hacerlo un tantito entretenido porque se puede llevar el acordeón para votar. Uno puede llevar su acordeoncito para votar. Lo que a mí me preocupa hablando de acordeones son la cantidad de acordeones que están saliendo en las redes sociales y que dicen, es que los entregó Morena. No, es que los entregó el Instituto Nacional de Formación Política. No, es que los... Y yo así de... ¿Tú los entregaste, Linda? Dile, confiesa ante Dios. Que no, ya dije que yo no les voy a dar mi acordeón, hagan su tarea. Los suma, Lina, por favor. Sí, suma, Lina. No. Pero, ¿cómo es tan duro y dale? Dicen, es que estos acordeones son de acá y es que son los está entregando Morena. Y estaban apareciendo en los chats de WhatsApp de los vecinos diciendo, es que estos nos los está mandando nuestro partido para que votemos. Y yo volteo y digo, bueno, si eso lo está haciendo el partido, se quieren suicidar electoralmente. Es un suicidio electoral.
Claro. Pero es un suicidio electoral, porque con esos acordeones tienen elementos para denunciar la elección y decir que fue un fraude electoral. O sea, quien sea que esté mandando esos acordeones quiere, odia el proceso electoral, detesta este proceso, odia al pueblo de México, odia a la 4T, odia a la presidenta, o sea, odia todo lo que conlleva este proceso electoral, que es salir a votar de manera completamente responsable, informada, voluntaria. El voto es libre y secreto. Entonces a mí me sorprende mucho cómo la gente dice, no, es que ya nos pasaron la lista. No, es que va a haber una lista porque van a votar, que van a movilizar. Y yo, ¿de dónde están sacando tanta cosa? Salga usted a votar de manera libre, transparente, voluntaria, y no crea en esos acordeones que aparte bien armaditos, bien impresos, de O como sea, tarjetero. Le echaron varito. Pero además que lo revisen, ¿no? Si ya te Revisen el acordeón, revisen pues al el menos número. revisen ya esos Ajá. electos, ¿no? Esos Sí. electos que les dan, pues que los revisen. Y ahí porque- te darás cuenta muchas cosas. Ves los perfiles que están ahí, te darás cuenta. Hubo uno que estuvo circulando que a mí me daba mucha risa, porque yo veía ese número y es de una candidata, de la candidata a la Suprema Corte, la número 29. Ella renunció a la elección. O sea, va a aparecer su nombre en la boleta, pero ella Pero ya fue la que renunció. impugnó y dijo que ella no quería estar, o sea, que ella no quería estar, pero aparece su número en uno de los acordeones que están distribuyendo. Y yo, bueno, en cabeza de quién cabe que alguien quisiera que votaras por una candidata que no va a estar, en funciones porque ella misma renuncia al proceso y pide que la saquen, pero como ya estaban impresas las boletas, pues no la quitan. Pero ahí aparece, ¿quién en su sano juicio? Hagan esa revisión, revisen los números y usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Dicen, no son acordeones, son quinielas. Capaz que la gente anda apostando. Ándale, No son- como caballos, o sea, que no hagan apuestas a animales jamás, pero pareciera así como la del de los fútbol, partidos de fútbol. del fútbol, Sí, sí, ¿no? A ver sí. cuántos goles mete cada quien. Sí, porque ese es otro de... No, gracias. No. Dani quiere apostar, quiere hacer su quiniela. Dani quiere que le paguemos las pizzas. Porque esto también fue otra de las últimas batallas, ¿no? O sea, todo este tema de si se filtran o no los acordeones, o sea, y yo creo que estos días todavía vamos a seguir viendo más campaña en contra de que la gente no salga a votar, pero pues el llamado tendría que ser totalmente distinto, ¿no, Dani? Sí, yo cerraría con este comentario que a lo mejor suena muy repetitiva cada que hablamos del versus de la elección en el Poder Judicial, que es el proceso, con todo esto que ya acabamos de hablar, exige mucha inversión de tiempo, pero no hay que tenerle miedo. O sea, pues ya es un proceso que levantó incluso pasiones. O sea, de esa magnitud estamos hablando de lo que va a ocurrir el próximo domingo. La gente estuvo muy motivada en que esto se materializara. Entonces, que pues esa emoción que tuvieron cuando se dio la elección presidencial, que no solamente muchos que votaron por Claudia Sheinbaum estuvieran contentos porque ganara ella, sino porque iba a avanzar ese cambio en el Poder Judicial, pues los lleve a que pues no se dejen guiar por los acordeones, por voces que dicen ya vota por este y se acabó, que no se dejen guiar por personas, periodistas o personas que están en medios de comunicación que le digan no votes porque esto es una, ¿cómo dijo? Una porquería o qué. Sí, una porquería, un invento de Morena. Un invento de Morena, o sea, que se aíslen de todo y pues sí, invertamos un poquito de tiempo todos en prepararnos para el próximo domingo, porque pues de acuerdo con los datos hay mucha expectativa y pues sí, hacerlo con emoción, con felicidad, es algo que la gente quería, que la gente quiere más bien, que tiene mucha esperanza, entonces que se goce también y ánimo que vienen más procesos como este y exigir que los siguientes se hagan mucho mejor, mucho mejor. Un proceso como este no se tiene que repetir. Sí, fue el primero, ¿no? Y también a partir de esto se tiene que empezar a modificar distintos puntos, distintas maneras para difundir candidatos, para difundir la propia elección, ¿no? Judicial y lo que conlleva. Entonces, yo también creo que, o sea, si al final vimos cómo la gente terminó respondiendo a cada llamado que se hizo para reformar el Poder Judicial, esta es la prueba final, ¿no? O sea, cuántas personas van a salir ahora sí a votar a las urnas, que se vea que hay una participación ciudadana grande que estaba pidiendo esto desde que salieron el año pasado, desde que salimos el año pasado a emitir nuestro voto y que se llega a este plan C, pese a todos los obstáculos, que desde que se anunció que iba a haber un cambio en la reforma del Poder Judicial, se viera que sí venía todo este tema, ¿no? Y que se vea
también esa lucecita al final del camino que va a ser la graduación, ¿no?, de todos nosotros para el próximo domingo 1 de junio y ver si sí o no va a haber participación ciudadana y que se rompa esa idea de que no salió la gente a votar. Entonces, vamos a estar aquí muy probablemente el lunes 2 de junio hablando sobre la elección judicial y ya después de que pasó. Así que nos vemos el próximo lunes aquí en Versus. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Por Vamos acá a estar anda desveladas. Claudia Pereira. Y sin resultados. Y sin resultados. Solamente van a dar a conocer la participación ciudadana, Solamente va a dar a conocer que la fue lo que se participación ciudadana informó. y 10 días después. los Bueno, eso es resultados. importante también adelantar, Sí, ¿no? de Decirle a la por- gente sí, que sí. no empiecen a creer que Fraude. es fraude. Sí. Exacto. O que también luego empiezan, porque seguro lo van a hacer con las encuestas famosas de salida, donde claro. ya dijeron, no, espérense, los resultados en, No van a en la estar elección ese judicial domingo. no van a estar No. este domingo, paren por favor, van a estar hasta dentro de 10 días. Así es. Y por favor voten en los cuadros que corresponde. Yo veo mucha gente diciendo, pues si no puedes ahí poner en el cuadrito subraya, encierra, se vale, pero como va a ser una elección novedosa en donde se requiere también mucha precisión, les pedimos también pues eso, que voten en los recuadros, con los números, de un lado mujeres, del otro hombre, porque para el conteo ahí sí va a estar un poco complicado. Entonces el conteo va a ser en realidad la parte difícil, no solo la votación. Entonces también que ahí que voten como se debe. Como se debe, y ya sabe, aquí nos vemos el próximo lunes con el Versus post-elección judicial y ya con este nuevo Por cambio, fin, por fin después se de va a tantos concretar. versos, tantos meses, tantos. Tanto que le Ya, hemos dedicado tanto a plan hablar. A, tanto plan es que B, esto apenas tanto plan empieza, C. porque o sea, la elección es solo un paso de lo que viene. Uy. Solo la mitad. Sí. del O sea, Poder luego viene la Judicial. maestría, el doctorado y Sí, todo. estamos en la licenciatura apenas. Bueno, pues ya. Aquí dejen sus comentarios, su me gusta en esta transmisión. Que pasen un excelente lunes y una gran semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Versus. Bye. Chao.